Y también luego vuelve en el versículo 25 a aplicar algo también a los amos, a los jefes. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea que los que tienen cierto mando, cierta autoridad, no deben abusar de esta autoridad, porque el abuso de la autoridad es algo que Dios castigará. Aquel que tiene la oportunidad de maltratar a un empleado, a una persona de menor rango que él, y que lo hace, esta persona responderá a Dios por ello. Debe ser justo, debe ser recto y saber que tiene un amo en los cielos. Siempre me quedo un poco maravillado al ver la actitud que toma una persona que tiene un poco de autoridad, aunque sea sobre 2 o 3 personas, o sea, un empleado menor en una oficina, pero tiene la oportunidad de ejercer un poco de autoridad, siempre lo hace y goza como si fuera el jefe del mundo, olvidando que hay otro encima de él y encima de aquel y encima de aquel, y especialmente aquellos que tienen mucho dinero a veces y mucha potestad en este mundo, olvidan los hombres que tenemos un amo en los cielos a quien responderemos. Amos, den lo que es justo, lo que es recto y honesto a sus trabajadores, a sus siervos. Luego, en los versículos 2 al 6, y todo esto tiene que ver con nuestro servicio a Dios, nuestra adoración de Dios, habla de la relación del cristiano con el mundo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora aquí habla de parte de nuestro servicio a Dios y está en nuestra relación con otras personas. La vida cristiana es una vida de oración. Perseverad en la oración, orando por nosotros. Estas son las cosas que debemos tomar en cuenta. La oración debe hacerse velando, es decir, estando apercibidos de hacer la voluntad de Dios y conscientes de la obra permanente sin cesar del diablo en contra de nosotros, que menciona el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recordemos que Él siempre nos está buscando y está buscando la oportunidad de lograr nuestra condenación. Y debemos recordar al mismo tiempo la debilidad que nosotros tenemos, la debilidad de la carne, lo que Cristo dijo a Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad. Y es necesario que entendamos que aunque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Velad. Debemos orar velando, pero notemos que esto no tiene nada que ver con la tradición humana evangélica de las vigilias. No vigilamos una noche, sino que se trata de velar todo el tiempo, de estar apercibido de los problemas que podemos tener por causa de Satanás y de la necesidad de hacer la voluntad de Dios. La oración además debe tener siempre una actitud de agradecimiento al Padre Celestial. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que no sea solamente aquello de pedir y pedir y pedir y pedir, sino agradecer a Dios las bendiciones que Él nos da, que son muchas. Además, la oración, según este texto en Colosenses 4, debe siempre incluir
a aquellos que predican la palabra de Dios. Colosenses 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios les abra puertas, para que Dios abra puertas, y aún a veces en medio de dificultades, que abra puertas para aquellos que están predicando la palabra del Señor. Y también para que Dios les dé sabiduría y valor, dice el apóstol Pablo. Que Dios nos abra la puerta y que a nosotros nos dé sabiduría y valor para que lo manifestemos como debemos hablar. Porque tenemos mucha responsabilidad y los que predicamos la palabra necesitamos de la ayuda de los demás y vamos a predicar como debemos con sabiduría para llegar al corazón de estos individuos que están en el mundo. Entonces, en nuestra relación con los incrédulos, con la gente del mundo, debemos estar orando para puertas abiertas para enseñar debidamente la palabra de Dios. Luego los versículos 5 y 6 nos exhortan a andar sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente. Necesitamos pedir a Dios que nos dé esta sabiduría. Él la promete en Santiago capítulo 1 versículo 5. A aquellos que piden con fe, Dios nos dará esta sabiduría para que nosotros podamos redimir el tiempo. Es decir, aprovechar cada oportunidad. Se refiere a esto también en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, es redimir el tiempo, es decir, aprovechar bien cada oportunidad que Dios nos da con aquellos de afuera, aquellos que no son cristianos. Necesitamos sabiduría para saber conocer y reconocer las muchas oportunidades que Dios nos da con aquellos de afuera. Luego, debemos lograr que la gracia de Dios influya tanto en nuestro modo de hablar que podamos dar respuesta adecuada a cada pregunta, a cada amenaza, a cada insulto y a cada persona conforme a su propia situación y su necesidad personal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos muchas ocasiones y muchas oportunidades de responder a otras personas. Tal vez vienen con una enseñanza falsa, tal vez vienen con el propósito de insultarnos, tal vez vienen con el propósito de amenazarnos, o tal vez sencillamente estemos charlando amigablemente con ellos, pero necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios en nuestro modo de hablar para responder debidamente. Y así cumplimos con nuestra adoración, nuestro culto a Dios en el hogar, en el trabajo y en toda relación con otra persona. En conclusión a esta carta encontramos varias salutaciones en los versículos 7 al 18. Primeramente menciona a Tíquico y Onésimo. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Quiero que nos fijemos principalmente en esto, que cómo se interesaban a los cristianos en las dificultades de los demás y cómo se comunicaban, aunque no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos, ni tenían las vías para viajar de un lugar a otro como nosotros tenemos. Sin embargo, ellos, a pesar de estas dificultades y estos obstáculos, siempre buscaban la manera. Pablo con los colosenses con Pablo, estaban interesados los unos y los otros en los problemas y las dificultades que tenían y trataban la manera de comunicarse para mantener esta comunión. ¿Cómo necesitamos esta misma actitud también
en la iglesia del Señor y entre diferentes congregaciones de la iglesia del Señor. Luego en los versículos 10 al 14 tenemos salutaciones de los diferentes compañeros que Pablo tenía en esta ocasión. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, y ya estudiamos bastante acerca de Epafras, así que no mencionaremos mucho en esta ocasión. Esto lo puede ver nuevamente en el capítulo 1. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Lo principal que quiero notar en estos versículos en este momento es sencillamente que Pablo tenía compañeros y tenía necesidad de estos compañeros, aún del consuelo que ellos le prestaban. Que él, aunque era un hombre grande en la fe y poderoso en la palabra de Dios y gran apóstol de Cristo Jesús, estaba en condiciones graves en cuanto a su persona y su estado emocional y espiritual. Necesitaba el consuelo de otros hermanos, y estos en el versículo 11 le menciona que han sido para mí un consuelo. La manera en que han ayudado, en que han trabajado, han estado a mi lado. Y por tanto, todos debemos entender que tenemos la necesidad de este consuelo, del compañerismo de otras personas, y también debemos reconocer que los demás necesitan de nuestro consuelo y darlo, especialmente en tiempos difíciles como los que estaba pasando el apóstol Pablo en esta ocasión en la prisión en Roma. Luego, leyendo el saludo de Pablo en el versículo 15 en adelante: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo siempre recordaba a individuos especiales, personas que él amaba y que recordaba por su obra y por su fe y su amor, y les saluda. Este toque personal, este toque de compañero, de lucha en el Evangelio de Cristo Jesús es algo que necesitamos mucho en la iglesia del Señor hoy día también. Y él había escrito una carta a ellos, una a los de la Odisea, y ellos practicaban la lectura pública de esta escritura en el caso de Colosenses. En esta carta, él estaba inspirado por el Espíritu Santo en lo que escribió y quería que los demás escucharan también lo que él había escrito, que se pasaba no solamente era aplicable a la iglesia en Colosas, es aplicable a todos. Y necesitamos volver a esta práctica también de simple lectura bíblica de la palabra de Dios en nuestras reuniones. En 1 Timoteo 4:13, él exhorta a Timoteo que se dedique a la lectura y se refiere a la lectura pública. Porque no había copias de las escrituras, la única manera de conocer lo que las escrituras decían era leerlas públicamente para que toda la iglesia escuchara el mensaje de Dios. A esto se refiere. Y luego su mensaje a Arquipo. En el versículo 17, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El ministerio o el servicio que recibimos de Dios no es solamente para iniciar, sino para cumplir, para terminar la carrera. Esta es la exhortación que el Arquipo necesitaba y que muchos de nosotros necesitamos oír frecuentemente. Cumpla el ministerio, termine
lo que ha comenzado en servicio a Dios. Y luego la salutación de la mano de Pablo y su petición que se acordaran de sus prisiones, de sus necesidades personales. Y luego la gracia sea con vosotros. Y amén, porque sabía que era la necesidad primordial de todo cristiano, y lo es todavía, que la gracia de Dios sea con nosotros. Espero que la gracia divina sea con usted, mi hermano. Ahora usted debe contestar las preguntas sobre esta última sección, Colosenses 3, 1 al 4, 18. Y le invito, le exhorto a leer esta carta y leerla varias veces, a estudiarla cuidadosamente y luego a obedecer lo que ella dice en su propia vida. Y cuando ha hecho esto, usted entonces está preparado para enseñar lo que ha aprendido y lo que está tratando de vivir. Que Cristo Jesús sea preeminente en su vida y en la iglesia que pertenece a Cristo mismo. Este es el tema y es la exhortación que dejo con usted, esperando que esta enseñanza no solamente le anime, sino que cambie su vida y que resulte también en la edificación y el cambio de la iglesia de Cristo Jesús, con la cual usted tiene contacto y comunión, en la cual enseña la palabra de Dios para la gloria de Cristo, el Cristo que es preeminente en todo.